Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. ¿Qué tal, amigos, amigas? Estamos en un programa más de El Momento. El día de hoy estamos compartiendo con un periodista, comunicador social chileno, Alfonso Sandón Antíquera. Él está acá presente compartiendo con nosotros en El Momento. Bienvenido, Alfonso, a este segundo programa. Gusto, Gabriel, de poder compartir con tu audiencia. Es una plataforma que nos viene a aportar una vez más, una ventana más para comunicarnos con los públicos de América Latina y el mundo. Bueno, para nosotros es un placer, un gusto. Eres el segundo invitado en este programa y el primer invitado internacional. El primer invitado que tuvimos en El Momento fue precisamente el vocero presidencial Jorge Richter, y vos vienes a ser el segundo invitado y el primero internacional. Este programa aborda temáticas nacionales como internacionales. Y para ahondar en eso, Alfonso, quiero que le cuentes a toda la gente que nos está viendo y escuchando cómo llegas tú a Bolivia, ¿no? Como perseguido político del régimen, de esa estructura estatal chilena que te termina persiguiendo y tú terminas acá llegando como refugiado a nuestro país. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, hay que decirlo en el sentido que es una comisión del Estado plurinacional de Bolivia la que determina y termina entregando el estatus de refugiado político. No es... Cualquier persona se puede llegar a un territorio y decir, bueno, yo soy un perseguido político, pero otra cosa es cuando eso se ha acreditado ante las instancias, no tan solo de la CONARE, específicamente Bolivia, sino que también ante ACNUR, que es el representante en el fondo ante Naciones Unidas. Ahora, si vamos al paso previo a eso, es el hecho de que en algún momento, hace 5 años atrás, yo me encontraba dando un servicio en un colegio de estudiantes y me encontré con 6 niñas bolivianas que estaban sufriendo xenofobia y racismo dentro del contexto escolar. Esto a raíz de la demanda marítima y de la mediatización de esta temática en el contexto chileno. Eso lamentablemente estaba sucediendo y se me preguntó qué posibilidad había de proponer algo. Yo propuse sociabilizar las dos historias, siempre pensando en generar un aula de paz, de generar de propiciar esa instancia para hacerlo como una dinámica pedagógica, y eso finalmente detonó en un hecho que posteriormente me lo hicieron ver autoridades, que fue el hecho de haber puesto un documento histórico y una versión histórica que no correspondía y que no se cotejaba con los datos que maneja el Estado chileno. Y eso en un contexto educacional. O sea, en el fondo es la primera piedrita que se pone frente a este puente de entendimiento que tarde o temprano chilenos y bolivianos van a tener que sentarse a conversar, porque hay temas pendientes entre Chile y Bolivia, y eso hay que decirlo claramente. Más allá, si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con el hecho de el derecho soberano que tiene el pueblo boliviano a su salida al mar, con soberanía, valga la redundancia. Y en ese contexto pedagógico escolar
se rebotó en un titular en el diario El Mercurio, el diario más conservador que El se página tiene. 7 de Chile. Podríamos decirlo así. Suena divertido, pero es así. Hay que decir, los dueños de Página 7 son chilenos también, ¿eh? O sea, Claro. claro. Y de derecha, o sea, claramente. Bueno, en ese sentido se dio esa circunstancia y obviamente eso rebotó en la Cancillería, Heraldo Muñoz a la cabeza en Cancillería, Michelle Bachelet como presidenta y obviamente no les gustó para nada. Consideraron la acción como una operación política a favor de Bolivia y eso finalmente me significó que dar explicaciones no tan solo en el colegio, sino que también ante las policías que me dieron como puerta de salida, pedir unas disculpas públicas y resarcirme, o sea, revertir todo lo que había dicho o lo que había planteado como gestión, cosa que yo no estaba de acuerdo, porque creo que tenemos temas pendientes chilenos y bolivianos, y soy, eh, así como lo planteó Salvador Allende en algún momento, hay una deuda pendiente con el pueblo boliviano. Mm. En ese marco, ya para todas las personas, compañeros, amigas, amigos que nos estaban viendo y quizás tenían ese vacío histórico de cómo llegas tú a Bolivia, que además fue muy mediatizado y fue hace bastante tiempo ya. Tú eres un boliviano más acá con todos nosotros y sobre todo un ciudadano de esta gran patria grande, de esta gran Aviala que estamos construyendo, creo yo. En ese marco, en ese entendido, querido Alfonso, ¿cómo podemos entender los nuevos procesos de gobiernos electos, el caso específicamente de Gabriel Boric en Chile, para esta construcción de esta América plurinacional? De esta Latinoamérica plurinacional, no en un contexto más general, ya posteriormente vamos a ir ahondando en el contexto específico chileno, pero me gustaría conocer tu punto de vista en ese plano regional de construcción de la plurinacionalidad continental. Bueno, una cosa es la Realpolitik, que finalmente es la practicidad dentro de las relaciones diplomáticas. Y en ese aspecto creo que el equipo que se ha configurado dentro del contexto de las relaciones exteriores en este nuevo eh, ejecutivo que va a asumir el 11 de marzo en Chile, se da la coyuntura que esa es la parte más débil que tenía el conglomerado político que entorna a Gabriel Boric. En esto se ve claramente, y hay que decirlo con todas sus letras, se ve claramente que los eslabones que han puesto ellos en relaciones exteriores están ligados a la escuela de Insunza, quien fue representante en el periodo de la concertación de la mano con Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet específicamente en la OEA. La canciller, no recuerdo bien su nombre, pero hay que decirlo, ella es, no voy a denostarla a ella profesionalmente, creo que ella ha sido de cierta manera iniciada y propiciada dentro del ambiente de la diplomacia a través de la figura de Insunza. Y en ese aspecto no podemos esperar mucho que se den del todo este codo a codo, como lo expresó Gabriel Boric en su trabajo específicamente con el presidente de Bolivia. Puede haber una voluntad, puede haber una simpatía. Yo creo que en ese aspecto, y lo vi por ahí, y creo que lo mencionaste tú también en este hecho, que el tema de la demanda marítima tiene que ser un tema que está ahí, pero no tiene que ser el punto central dentro de las relaciones de buscar estos espacios comunes entre Chile y Bolivia en este momento. Dado que estos eslabones que se han instalado en las relaciones exteriores, específicamente desde el nuevo Ejecutivo chileno, va y apunta a que en el fondo es alejar la posición del nuevo Ejecutivo con respecto a posiciones de vanguardia en el concierto latinoamericano, como lo es Venezuela, Cuba, Nicaragua.
y por otro lado buscar un espacio de convergencia con respecto a lo que se está haciendo o lo que se está avanzando o recuperando en Argentina, por ejemplo, después de un gobierno nefasto como el de Macri, y por otro lado, las condiciones de crecimiento económico que ha propiciado o que ha demostrado la economía boliviana en el último tiempo, independiente que estemos o no estemos de acuerdo en las cifras. O sea, en eso se puede discutir, pero de que hay un nivel de crecimiento es importante y que hubo una inercia, pese a este paréntesis en términos de gobierno de facto, hubo una inercia dentro del el progreso que se ha vivido en la sociedad boliviana. Eso es indiscutible aquí y en la Quebrada del Ají, en Europa, en los grandes foros. Nadie puede negar los logros que ha tenido Bolivia. Por lo tanto, creo que Gabriel Boric es, eh, es oportuno su frase cuando dice quiero trabajar codo a codo con el presidente Luis Arce, es porque en el fondo en sí hay una intencionalidad y una voluntad que les entender. En alguna oportunidad nos encontramos con referentes del Frente Amplio en algunos foros internacionales que se organizaron aquí en Bolivia, sobre todo en Cochabamba, y en los cuales conversábamos y ellos decían que el conglomerado en ese momento tenía la necesidad de ampliar a una visión en el ámbito de las relaciones exteriores. No tenían en ese momento trabajo en esa área. Yo creo que es por eso en este nombramiento, en esta partida, en este echar a andar este nuevo ejecutivo chileno, están los cuadros y los profesionales que venían trabajando con la ex concertación o nueva mayoría, ligados principalmente a los equipos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Mm. Bueno, sin lugar a dudas, tenemos un establishment, si quieres, chileno, del Estado chileno, que maneja las relaciones no solamente bilaterales con Bolivia, sino las relaciones exteriores de Chile hacia el mundo, ¿no? Aquella doctrina bastante posicionada desde la fundación de Chile. Y bueno, tenemos también otra nueva forma que se está, digamos, contraponiendo o tratando de construir una nueva alternativa en un plano más de un Chile integrado a esta Latinoamérica plurinacional, ¿no? Y de gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque tenías, si quieres, tenías ahí el Grupo de Lima, era, ¿no? Sí, el Grupo de Lima, muy ligado ahí Colombia, Perú, Chile, obviamente articulado con Estados Unidos. Y posteriormente se va desquebrajando ese Grupo de Lima, ¿no? Tienes a Perú con el gobierno de Castillo, tienes por otro lado la constituyente en Chile, también el presidente electo Gabriel Boric. Entonces, creo que Chile se va integrando a un plano regional mucho más de vanguardia, mucho más progresista, en contraposición a los largos años de conservadurismo político y económico que tuvo Chile y que lo llevó a esta debacle de las protestas del 2019 y todo lo que ya conocemos y vivimos en el vecino país. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, yo creo que tenemos que poner atención a los gestos y señales que ha dado en esta etapa previa al gobierno, en el sentido de que el gobierno de Gabriel Boric, en términos económicos, no va a cambiar muchísimo o no se van a mover mucho las aguas, ya considerando, por ejemplo, el hecho de que desde su mirada no está propiciando, por ejemplo, el que se entreguen parte del 10% de un quinto retiro de los recursos de las AFP, que son estos ahorros que tienen los trabajadores chilenos y con los cuales han enfrentado la crisis que ha generado la pandemia. Eso es un signo y es una señal clara para el empresariado, como también el nombramiento de quién va a manejar las finanzas o la economía, o quién va a ser
las directrices, quién va a llevar las directrices de la economía. En eso no ha cambiado mucho. Entonces, creo que es una gran posibilidad para todo el, digamos, el, el, el concierto sur. Te hablo del continente en el sentido de que van a haber intencionalidad de poder haber un acercamiento mayor con Argentina, sobre todo. Eso ya está explícito, de girar el timón hacia el progresismo, pero sin necesariamente ponerse en tensión con el empresariado. Si en el fondo hay que decirlo claramente, Gabriel Boric llegó a la presidencia, pero no ha llegado al poder. Entonces, en eso hay que ser muy claro. O sea, y en esto, o sea, el libro del mar nos enseña que las autoridades chilenas han estado llenando en la historia de frases muy, muy, muy bonitas, de muchas promesas, y el libro del mar, esperemos que no se engrose en el periodo de Gabriel Boric con más frases para el bronce. Creemos que los pueblos no se merecen eso. Hay que decirlo claramente. Gabriel Boric en la primera vuelta perdió, y perdió con una cantidad importante de votos. Obviamente el esfuerzo que se hizo para en segunda vuelta ganar es porque finalmente logró incentivar a un electorado, a un sector de la población que no estaba votando, y que dice, entre esta realidad y esta otra realidad, porque la verdad de las cosas es que el candidato de extrema derecha, como era Kast, o como lo es Kast, porque sigue siendo, según él, sigue siendo un candidato. ¿Para qué? No sé, pero él sigue siendo un candidato dentro del concierto de la extrema derecha. Hay que decirle un paréntesis, él tiene una relación bien especial con el periodo de Banzer, y obviamente de las escuelas que se generaron acá con Klaus Barbie, en Bolivia. O sea, lo vamos a dejar ahí como anécdota, pero es interesante hacerle mención que el candidato con el cual compitió Gabriel Boric era un candidato de extrema derecha, ligado a lo más nefasto de la historia de la humanidad. No, sin lugar a dudas. Otra cosa que llama la atención o que ha sido también ampliamente mediatizada son las declaraciones públicas, ¿no?, que realizó el presidente electo chileno Gabriel Boric en torno a la afinidad ideológica que tiene con el movimiento al socialismo y específicamente con García Linera. Mucho se ha tratado de desnotarlo, de atacarlo por estas declaraciones desde la prensa hegemónica chilena y por supuesto desde sus satélites también mediáticos bolivianos que responden también a intereses chilenos como es Página 7. Entonces, ¿cómo se puede entender? Y no es malo, ¿no? No es malo tener referentes ideológicos, no es malo tener y decir públicamente que tú tienes cierta afinidad ideológica, política con ciertos personajes de no solo el plano, digamos, nacional chileno o nacional boliviano, sino regional e internacional. ¿Cómo podremos, digamos, analizar estas declaraciones de Gabriel Boric en un plano de, si se quiere, integración, además teniendo en cuenta que entre el Estado chileno y el Estado boliviano no tenemos relaciones diplomáticas, ¿no? Por esto que hablábamos hace un momento, que se reconoce temas pendientes por parte al menos del gobierno boliviano, pero eso no quita que tengamos amplias relaciones comerciales, por ejemplo, los grandes acuerdos económicos que tenemos en el marco de la LADI, diferentes foros internacionales en los cuales participamos, temas de migración, temas de turismo, temas de intercambio cultural, que pues somos pueblos ampliamente hermanados, no solamente por la geografía, sino por la propia cultura que nos ata a ello, ¿no? ¿Cómo se podría avanzar en estos temas más superestructurales, si se quiere? Bueno, yo creo que propiciando plataformas en las cuales ya en el ejercicio que estamos haciendo es importante. O sea, tú eres un boliviano y yo soy un chileno y estamos trabajando en pos de estos diálogos
que se tienen que amplificar y que se tienen que seguir generando espacios porque los pueblos siempre han estado integrados por lo demás. Si digamos las cosas como son, aquí los intereses que han estado jugando han sido intereses injerencistas desde el mismo momento en que se inicia el conflicto Chile-Bolivia, o sea, fueron intereses injerencistas y obviamente a lo que se va a enfrentar y a lo que se está enfrentando en general los gobiernos y los estados que han propiciado una visión completamente distinta, descolonizada, despatriarcal y a la vez antiimperialista. Obviamente el ataque no se deja esperar. O sea, aquí el, el, el imperialismo, aunque algunos lo vean como una situación casi caricaturesca, porque la derecha acostumbra a hacer eso, a caricaturizar, decir, no, pero, claro, el imperialismo existe, y existe y sigue existiendo y está vivito y coleando, y no duerme. Entonces, por lo tanto, es la misión a cómo poder propiciar espacios comunes, y yo creo que uno de ellos es la comunicación. Sobre todo es donde se está dando la gran batalla, la madre de todas las batallas de este tiempo es en el tema de las comunicaciones. O sea, lo vemos en la situación cuando llega al poder Pedro Castillo. El ataque mediático, ¿no? Y el ataque y el nivel de periodismo que se está haciendo, y hay que decirlo, o sea, con todo el respeto que se merecen nuestros colegas en Perú, en el trabajo que hacen día a día, independiente de eso, yo creo que ahí hay, sobre todo la prensa establecida de los grandes medios broadcast que tienen de alto impacto, deja mucho que desear. Y ahí se entiende también como estructuras. Tú hablabas del tema de la cultura, del tema de la cultura, la necesidad de acceder a espacios de alta calidad en los contenidos, en el tratamiento de los contenidos con profundidad. En eso estamos, en muchos aspectos, las televisoras de gran impacto están al debe. Y ahí tú te das cuenta que la opción de la ignorancia es una opción política en la cual la farandulización no es algo ingenuo, es un tema, es una opción política. Cuando uno analiza las programaciones de los canales privados, de las grandes cadenas de privadas, no tan solo en Chile, en todo el continente, nos vamos dando cuenta que ha sido una opción política el llevar a esos estadios en propiciar la ignorancia, el machismo, el sexismo, donde la condición de la mujer queda degradada a ser objeto sexual. Entonces, y son temas que a final de cuentas los voceros de esta derecha continental no lo asumen. Por lo general te responden con lugares comunes, ¿ah? Y finalmente con una retórica al punto de que te hacen ver como si uno fuera imbécil, que no nos diéramos cuenta que finalmente estamos frente a una situación que ha sido de maqueta, de estructura y de libreto. No, y transmuta también al ámbito de la sociedad política, ¿no? Porque tenías hace algunos meses una diputada de Creemos corriendo por sobre los curules de la Asamblea Legislativa Plurinacional como si se tratara de un concurso de calle 7. Entonces, la farandulización también penetra los niveles del pensamiento político de muchos, entre comillas, líderes de oposición acá en Bolivia y por supuesto en todas partes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Alfonso, como te dije en principio, este es un programa bastante dinámico y es solamente un momento, por eso es el momento. Pues ha sido para nosotros un verdadero placer que seas nuestro primer invitado internacional y no va a ser la única vez que nos vas a acompañar acá. Tenemos muchos temas de los cuales abordar. Queremos agradecerte a nombre del equipo de Interbolivia, a nombre del equipo del Momento, de toda la gente que nos sigue, nos ve desde las redes sociales y agradecerte y tu mensaje final, por favor, querido Alfonso.
Bueno, de hecho, en términos de reciprocidad, queremos hacerte la invitación, queremos hacer la invitación al equipo con el cual te entornas a hacerse parte también de esta señal internacional que están haciendo de Bolivia con el mejor ánimo de poder generar los espacios de religare. Voy a usar una palabra del religare entre pueblos, que no es otra cosa que esta diplomacia, este cariño y estos afectos que nos viene y nos empata de tantos años de lucha también por generar contenidos de calidad. Y en esos aspectos creo que, bueno, nos estamos conociendo desde hace ya algunos años y sabemos un poco que esto es una lucha constante, que no hay que renunciar, uno hay que abrazar las causas hasta el final, como lo decía por ahí. Desde el Faro del Caribe nos indicaban ese mandato, o sea, abrazar las causas hasta el final. Así es, querido Alfonso, qué lindo mensaje que dejas a toda la gente que nos está viendo, escuchando. Y pues una vez más, muchísimas gracias. Esto fue El Momento. Estuvimos con Alfonso Sandón, Antíquera. Gracias, muchísimas gracias por vernos. Subimos vídeo y contenido todos los días. Siempre que esté despierto, claro. En fin, por aquí te espero. De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios.